Gracias por asistir a esta video lección número 44 de toda esta serie de 60 lecciones que hemos programado y anunciado estudiando Cristología, estudiando la magnífica persona de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a la lección 44 y saben, es una lección clave. En esta lección vamos a ver Cristo su entrega como Cordero. ¿Qué figura esta? Dios creó el animalito, el cordero, y Dios inventó, creó, reveló toda esta línea doctrinal y profética. Cristo como el corderito es mansito, el corderito cuando lo van a esquilar o lo van a matar incluso, no grita, no se resiste, no forcejea. Qué figura magnífica la figura del Cordero. Mis amigos, si me preguntan, y toda vez que me preguntan, respondo lo mismo. Si me preguntan cuál es la profecía más grandiosa y extraordinaria de la Biblia, no tengo dudas en responder, no dudo en responder la profecía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro que sí, porque su sacrificio como cordero no fue algo incidental, accidental, casual. No, fue finamente, plenamente programado y profetizado y anunciado y se cumplió de manera exacta. Claro que sí. Las profecías del Cordero son un conjunto de profecías en realidad, que viene desde Génesis, con un protagonista principal, el Cordero, protagonista central, el Mesías, siervo de Jehová, como Cordero de Dios. ¿Y por qué digo que fue y es la más grandiosa de las profecías de la Biblia? Bueno, porque fue perfectamente profetizada, porque fue exactamente cumplida y porque del Cordero depende el destino eterno de cada ser humano. ¿Se da cuenta? Por eso es la más grandiosa de las profecías de la Biblia. Muchas profecías y grandes profecías se han cumplido de la Biblia. Por ejemplo, la destrucción de Babilonia. Por ejemplo, las dos destrucciones de Jerusalén y el templo. Fue grandioso. Cuando el Señor dijo, en este lugar no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, era como descabellado, era como una locura, eso era inmenso. Las rocas, las piedras eran grandes, pesadísimas, y eso había sido edificado por romanos y estaba al cuidado de romanos. Sin embargo, se cumplió. Sí, muchas profecías bíblicas se cumplieron, pero la del Cordero es la más grande. Primero porque fue prolijamente anunciada, segundo porque fue exactamente cumplido, pero tercero, y esto es lo fundamental e importantísimo, porque del Cordero depende el destino eterno de cada ser humano. Lo vamos a ver hacia el final de la lección. Bueno, vamos a empezar. Les digo algo. En las lecciones anteriores, Cristo su entrada, Cristo su exposición pública, etc., yo fui lento, yo fui repasando y repitiendo varias cosas, repasando y repitiendo, su entrada perfecta, repasando y repitiendo. Bueno, ajústese el cinturón de seguridad, vamos a viajar, vamos a volar rápido por toda esta línea doctrinal del Cristo como Cordero de Dios. Entonces, lección número 44, pongo de nuevo el título aquí, Cristología, video 44, Cristo, su entrega como Cordero perfecto. Bien amigos, avancemos o comencemos. Todo comenzó en Egipto. Los judíos fueron esclavos allí por muchos años y Dios se plantó ahí con su siervo Moisés y Aarón para liberarlos. Leemos el libro de Éxodo, es maravilloso. Léalo completo en su casa, por favor. Dios derramó toda una serie de juicios y señales sobre los egipcios. Egipto estaba devastada y Dios dijo, voy a liberar a mi pueblo Israel. Entonces los judíos habrán pensado, vendrán ejércitos de ángeles a liberarnos y derrotarán a los egipcios, los matarán a todos, nos llevarán a la tierra prometida, ejércitos nos van a liberar. No, Dios
Lo leemos y vamos a buscarlo ya en Éxodo capítulo 12. Aquí lo ponemos. Dios convocó al pueblo de Israel y les habló por medio de Moisés y Aarón. Habían pasado las plagas, ahora Dios los iba a liberar. Y leemos allí que no vendría un ejército, Dios los convoca para decirles: preparen un asado de cordero. Por eso yo hablo de aquel imprevisto cordero en Egipto. Nadie esperaba algo similar, pero Dios iba a hacer algo magnífico, inolvidable y además extraordinario, porque iba a ser algo también profético hacia futuro. Pero vamos paso a paso por la historia. Éxodo capítulo 12. Yo voy a ir poniendo los versículos aquí para que ustedes también lo puedan ir leyendo. En aquel momento entonces Dios se presentó, le habló a Moisés y a Aarón y ellos al pueblo. Dios ese día les dio un nuevo calendario. Les dijo: muchachos, este es el primer día del primero de los meses de aquí en adelante. Les dio un nuevo calendario. Dios iba a sacar a los judíos de Egipto, no solamente de la geografía de Egipto, no solamente de la esclavitud de Egipto, los iba a sacar de todas sus idolatrías y su calendario y sus momias y sus dioses y todo eso egipcio, los dejaba atrás. Dios los hacía mirar hacia adelante. Ahora a los judíos les daba nuevo calendario. Y allí voy leyendo. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses. Ahí está, nuevo mes, nuevo calendario. Este día 1. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Bien, tenga en cuenta, los judíos eran, lo leo aquí, Éxodo 12, 37, eran como 600,000 hombres. Entonces Dios dice: cada padre de familia ponga un cordero aparte el día 10. Si la familia fuese pequeña, que no baste para comer todo el cordero, bueno, entonces se unirá a su vecino inmediato a su casa y tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada familia. Versículo 5, Éxodo 12, 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Varios detalles aquí para considerar. Mire, detenemos aquí versículos 5 y 6. Mire, por favor. Versículo 5, el animal sería sin defecto. Así dice en nuestra traducción Reina Valera 1960. Sin defecto. En el hebreo es una palabra, la palabra tamim, que ya les expliqué varias veces esto. Significa perfecto. El cordero no tenía que tener mancha alguna, tacha alguna, defecto alguno. Le tenían que mirar el ojito, la orejita, la patita, todo perfecto. Tipificaría, anunciaría al cordero perfecto. Usted ya sabe eso. Entonces el animal sería perfecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o las cabras, y dice, lo guardaréis hasta el día 14. O sea que lo iban a poner aparte el 10 hasta el 14. Para vigilarlo, para observarlo, que fuera realmente perfecto. Así los sacerdotes lo entendieron en el templo y lo iban vigilando, examinando al cordero. Yo se los mostré hasta con lupa. ¿Se acuerda? Bien, día 14, versículo 6. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire, lo inmolará. Pero si hablamos de 600,000 familias, ¿cómo dice? Sí, todos iban a comer sus corderos en sus casas, pero Dios ya comenzaba a observar y a ver, lo inmolará el cordero toda la congregación de Israel. ¿Y cuándo lo hará? El día 14 de Aviv, entre las 2 tardes, es decir, entre la siesta y la tarde, el atardecer. O sea, a media tarde, tipo 3 de la tarde.
¿Queda claro? Bien, sigamos leyendo. ¿De qué se trata esto? Tomarás, versículo 7, avanzamos. Tomarás de la sangre del cordero inmolado, la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. O sea, la sangre en una vasija y pintarán allí el marco de la puerta. Adentro de la casa comerán la cena, el cordero asado. ¿De acuerdo? Aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Versículo 11, lo comeréis así. Ajustados vuestros vestidos, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón, los ancianitos, el bastón, el bordón en la mano. Y lo comeréis, vamos, apresuradamente. La sensación es que nos vamos pronto. Esa era la sensación de aquellos judíos en Egipto. Es decir, no tenían que comer tranquilos en casa. No. Bastón en mano los viejitos, ropa preparada para salir. Listo, apresuradamente comemos la Pascua. La Pascua, mire, versículo 11, comeréis apresuradamente la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de Egipto, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice Dios. Aquella noche iba a pasar el ángel del juicio por todo Egipto, iba a matar a los primogénitos, excepto las casas. No iba a entrar el juicio a las casas donde el marco, el madero de la puerta estuviese manchada con sangre de cordero. Eso es Pesaj, eso es Pascua, porque dice versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré por alto de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Ese es el significado de la palabra Pesaj en hebreo, Pascua en castellano. Entienda, pasar por alto. Con el madero ensangrentado con sangre de cordero, el juicio pasaba por alto y no había ningún juicio dentro de ese hogar judío. ¿Se da cuenta? Pero sí habría juicio sobre todos los primogénitos de Egipto y sobre todo los dioses de Egipto. ¡Oh, tremendo! Inclusive en el hijo del faraón, el primogénito, que el faraón se consideraba un dios y el hijo de Dios, y que iba a ser un dios en el trono, y las momias y todo eso. Basta ya, dice Dios. Yo ejecutaré mi juicio sobre los rebeldes y paganos egipcios, y ejecutaré mi juicio sobre sus dioses y sus ideas paganas, idolátricas, ajenas a mí, dice Dios. Pero ustedes dentro de casa comerán el cordero. Allí el marco, el madero ensangrentado con sangre del cordero será señal para que el ángel del juicio pase por alto esa casa y no haya ningún juicio en esa familia. ¿Se da cuenta? Se los dice el primero del mes. Hagan esto. Este es el primer día del mes. Tomen nota, organícense para tomar nota del calendario. El día 10 pongan aparte el cordero para revisarlo y verificar que sea perfecto. El día 14 lo inmolarán, lo sacrificarán a las 3 de la tarde, a la media tarde. Sangre en una vasijita, manchando el madero, el juicio pasará por alto. Eso es Pesaj, eso es Pascua. Y desde ya les va diciendo, desde aquel primer día, que al año y año tras año lo tenían que recordar haciendo una fiesta recordatoria. Miren, los judíos estaban abriendo los ojos así. Ahora, Dios les dice, por medio de Moisés y de Aarón, que para recordarlo, cada año lo tenían que repetir a esto en forma recordatoria, sería una fiesta. Entonces vieron que era algo realmente, que Dios iba a intervenir y nos iba a liberar y el año que viene lo vamos a festejar. Claro, algo así, claro que sí. Mire, versículo 14, Éxodo 12:14, lo ponemos aquí. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Mire, este día, el día 14,
7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, desde el día 15, obviamente. Sí, la cena del 14 entrando ya el 15. Recuerde que los judíos empezaban un nuevo día, terminaban un día y empezaban uno nuevo al atardecer. Lo hemos visto a eso, ¿verdad? Que no haya levadura estos 7 días. Versículo 16. Éxodo 12, 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo. Cuando es el primer día, es el día 15. El día 14 a las 3 de la tarde sacrificarían el cordero. Lo asarían al fuego, leemos en un ratito, sin quebrar hueso alguno. Al atardecer comienza el 15. Cenan en familia. Ese 15 es reposo solemne. Lo vuelvo a leer. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, reposo solemne. Y asimismo, el séptimo día, tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Reposo solemne, día 15, Shabbat. ¿De acuerdo? Guardaréis la fiesta de los panes sin levaduras. Mire versículo 18. Versículo 18. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levaduras, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Bien, les dijo el primer día que hagan así, 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 y les dijo que después, año tras año, y por siempre lo iban a recordar con una fiesta recordatoria. Mire, sigo leyendo un poquito. Versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, esta fiesta. 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Bueno, los niños en la fiesta de la Pascua tenían que preguntar, ¿de qué se trata esto? Y entonces era explicado y recordada la historia. Cuando vuestros hijos pregunten de qué se trata esto, este rito, versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿Se da cuenta? El ángel de Jehová pasó por encima. Lo vuelvo a leer, versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Versículo, al final dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Mire el versículo 28, los judíos, dice, los hijos de Israel creyeron, fueron e hicieron puntualmente así. Le creyeron a Dios el primer día del mes nuevo y del calendario nuevo, el primero de Abib. El día 10 pusieron el cordero aparte, lo examinaron que sea perfecto, lo sacrificaron el 14, mancharon con sangre, todo hicieron. Y lo hicieron así. Y quedó establecido que año tras año lo iban a recordar, iban a hacer una fiesta con todo este ritual. El niño debía preguntar a la familia y los mayores debían explicar y recordar lo que había sucedido. Un detalle más, versículo 46, aquí lo ponemos. Versículo 46, se comerá en una casa el cordero y no llevarás de aquella carne fuera de esa casa, ni quebraréis hueso suyo, ningún huesito. Tenían que sacrificar el cordero, tenían que desangrarlo y tenían que cocinarlo al fuego. Al fuego. Bien, ese era el ritual para recordar el cordero de Egipto, como Dios los libertó. Bueno, mis amigos, usted sigue leyendo y se cumplió. Los judíos creyeron, obedecieron. Llegó la noche, estaban adentro comiendo. Bueno, llegó el día 10, lo pusieron aparte. Llegó el día 14, lo degollaron, lo sacrificaron al cordero, la sangre en el dintel. Comieron adentro, ya era día 15, comieron adentro. Y el ángel del juicio pasó por todo Egipto.
abriendo juicio contra los rebeldes de Egipto y los dioses de Egipto. Fue espantoso para ellos. El faraón llamó a Moisés y les dijo, váyanse. Dios los estaba sacando hacia la libertad de una manera muy particular e inolvidable, por el Cordero de la Pascua en Egipto y el poder y el amparo y el amor de Dios. Porque bajo el madero ensangrentado ellos tuvieron el amparo de Dios, tuvieron provisión de Dios y enseguida salieron hacia la libertad. Magnífico, cada año lo tenían que recordar. Avanzamos con el tema. Bien, los judíos salieron hacia la libertad, luego Dios abrió el mar rojo, salieron y se fueron y llegaron al Sinaí. El día 50, después de esa cena de Pascua, el día 50 Dios les comenzó a dar la ley. Hasta el día de hoy, los judíos recuerdan, para nosotros es Pentecostés, los judíos recuerdan que Dios les dio la ley en el Sinaí. Les dio aquellos 10 mandamientos que Dios habló de una manera fuerte y terrible. Habló los 10 mandamientos al pueblo de Israel, estremeció el Sinaí. ¿Se da cuenta? Les dio la ley. Y después, más y más, porque Moisés entró varias veces a la presencia de Dios y escribió todo lo que nosotros llamamos la Torá, la ley, los 5 libros de Moisés. Bien, en la ley Dios estableció las fiestas. Vamos a Levítico 23. Esto es la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Estamos? Dios le dio el Shabbat. Lo leemos aquí. Lo ponemos. Levítico 23. Dios les dio el Shabbat, el descanso del sábado semanal. Dios les dio el Shabbat y las 7 fiestas anuales que se describen allí en Levítico 23. Algo magnífico. Porque los judíos no tenían ni idea de lo que era la tierra prometida, el clima, y las 7 fiestas están adecuadas de antemano. Dios lo hizo y se los dio a los judíos de antemano, antes de entrar a la tierra prometida. Las 7 fiestas están adecuadas al clima de Israel, a las lluvias de Israel, a las cosechas en Israel. Y las fiestas tienen que ver con las ofrendas. Magnífico, léalo. Dios le dio Shabbat y 7 fiestas anuales. La primera es la fiesta de Pascua. Usted lo puede leer allí, Levítico 23, 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las santas convocatorias, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, Abib, nuestro abril más o menos, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua a Jehová. Correcto, ¿no? Y a los 15 días, tome nota de esto, a los 15 días, o sea, al día número 15 de este mes, fiesta solemne de panes sin levaduras. 7 días comeréis panes sin levadura. En el primer día, o sea, el 15, tendréis santa convocación. Es decir, Shabbat, reposo solemne. Ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día también será Shabbat solemne. Pero recuerde eso, el 14 sacrificaban el cordero, el 15 Shabbat o reposo solemne, reposo anual, ¿de acuerdo? Allí Dios estableció las 7 fiestas, la primera la Pascua, como recordatorio, para que nunca olvidasen lo que sucedió en Egipto y cómo Dios los libertó desde Egipto. Los judíos comenzaron a ser nación por primera vez, recordatorio, pero también ¿sabe qué? Poco a poco Dios comenzó a revelar que también esta fiesta y este esquema también no solamente era recordatorio de lo que Él hizo en Egipto, sino también era profético anunciatorio. Porque poco a poco Dios fue revelando que sobre ese mismo esquema Él tenía otro cordero para sacrificar. Extraordinario lo de Dios, realmente. Fiesta recordatoria y fiesta anunciatoria. Poco a poco sobre el mismo esquema, Dios comenzaba a anunciar que Él tenía otro cordero para sacrificar. Pasaron los años, el pueblo de Israel se demoró allí por diferentes circunstancias, 40 años en el desierto, y vamos a Deuteronomio capítulo 16. En Deuteronomio
Moisés repite la ley y toda la historia a la nueva generación que había nacido en el desierto. Y en Deuteronomio 16 de nuevo les habla sobre las fiestas. Pero aquí hay una indicación muy importante e interesante en cuanto a las fiestas. Mire por favor, Deuteronomio 16 del 1 al 8 le indica la Pascua. Lo repito, lo ponemos aquí, Deuteronomio 16 del 1 al 8. Y va a ser lo mismo. El 10 de Abib ponen aparte el cordero, el 14 lo sacrifican, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy especial que hace la diferencia y está en versículos 5 y 6. Lo ponemos aquí, lo estaba leyendo aquí en el apunte, versículos 5 y 6. Dice así, Deuteronomio 16, 5. No podrás, cuando hayas entrado a la tierra prometida, cuando hayas entrado, ellos todavía no habían entrado, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios observe con cuidado, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera elegido para poner allí su nombre. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Muy importante este nuevo mandato de Dios con el correr del tiempo. Cuando entren a la tierra prometida, Él les iba a anunciar, les iba a dirigir a los líderes, donde iba a poner allí su nombre. Y allí iba a ser el lugar para la convocatoria. Lo repito, entrando a la tierra prometida ya no tenían que sacrificar el cordero en sus casas, como lo habían hecho en Egipto. No. Cuando entren allá, Dios va a elegir un lugar donde poner allí su nombre. Remarco esta frase. Allí sacrificarás el cordero de la Pascua los días y el mes exacto como está estipulado. Avancemos, mis amigos. Hablamos de lugar y quiero decirles, he venido preparando para desarrollar todo esto y usted sabe, lo vuelvo a enfatizar y explicar bien rapidito. El cordero fue sacrificado, el cordero que Dios tenía para después, en tiempo, lugar y forma. En el tiempo exacto, en el lugar exacto y en la forma exacta anunciada. Pero vamos de a poco, viendo cómo lo anunció. Venimos marcando desde Deuteronomio 16 que Dios anunció, no lo hagan más en sus casas, sino que deben hacerlo donde Jehová eligiere para poner allí su nombre. Mire, por favor, entonces hablamos de el lugar. Hablamos de el lugar. La ley de Moisés así lo marcó. Entonces, hacia adelante tenían que estar pendientes los judíos de dónde Dios le iba a indicar el lugar para sacrificar el cordero. ¿Sabe qué? En realidad Dios ya se lo había dicho a Abraham. Lo ponemos aquí. En Génesis 22, Dios le manda a Abraham que sacrifique su hijo en la tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré. Van subiendo al monte y Isaac le pregunta a su papá, papá, ¿dónde está el cordero para sacrificio? Abraham le dice al hijo, hijo, no te preocupes, Dios se proveerá de cordero en este lugar, en este monte. Puede leerlo allí en Génesis 22:8 y también aquí sube Génesis 22:14. Desde aquel día se dijo hasta hoy, en el monte de Jehová será previsto, será provisto. Y la mayor provisión era el cordero en ese lugar. Entiéndalo, en ese lugar Dios iba a proveerse cordero. Hijo mío, Abraham le dijo a su hijo, era profético. Dios iba a sacrificar su cordero en ese lugar, en la tierra de Moriah. Claro que sí. Bueno, volvamos a Deuteronomio 16 y avancemos. ¿Cómo Dios les iba a mostrar a los judíos el lugar? Bueno, pasaron varios siglos y Dios se lo mostró a el rey David y al rey Salomón. Por favor, avance con su Biblia a primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a ir poniendo los textos aquí como hacemos siempre. Voy buscando en mi Biblia, Primera Crónicas 21. En este capítulo sucede algo extraño para nosotros.
David hace un censo que no debería haber hecho. Dios trae juicio sobre Jerusalén y caen muchos judíos. David clama al Señor que detenga el ángel del juicio, y el ángel se detiene en un terreno, en una finca, que era la granja de Ornán el Jebuseo. Y ahí donde el ángel de Dios se detiene, David construye un altar para honrar a Dios. Mire por favor, versículo 15, primer libro de Crónicas 21:15. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba así junto a la era de Ornán Jebuseo. Y dice versículos siguientes que entonces David va y quiere comprar esa finca a Ornán el Jebuseo. Discuten un poquito el precio y con un gran valor, David compra el lugar. David compra la era de Ornán el Jebuseo, hace el altar allí. Lo vamos leyendo, lo voy leyendo en Primera Crónicas 21:25. Dijo David a Ornán que por aquel lugar, dio David a Ornán el Jebuseo por aquel lugar el peso de 600 ciclos de ciclos de oro. Y edificó, acá está el versículo importante, Primera Crónicas 21:26. Edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Y Jehová le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Allí iba a estar el altar del holocausto, mis amigos. Allí marcó Dios, por intervención del ángel, por la acción de David, que tenía en su corazón edificar el templo, y por fuego desde el cielo, allí indicó Dios el lugar para el altar. Allí Dios dio su aprobación. Después fue fácil la idea, porque era cuestión de instalar el tabernáculo justo allí. Altar del holocausto, hacia el occidente, lugar santo, luego lugar santísimo. Hacia el oriente, unos 1500 metros hacia el monte de los olivos, porque era Moriah, ¿se da cuenta? Hacia el monte de los olivos, el altar fuera del campamento. Allá, en el altar fuera del campamento, que menciona Hebreos capítulo 13. Lo vamos a ver a eso, en el altar fuera del campamento comenzaba todo el sistema sacrificial y las funciones del templo. Allá, en el altar fuera del campamento, en el monte de los olivos, se quemaba la vaca roja, la vaca alazana, se preparaban las cenizas con agua para el lavamiento ritual. Allá en aquel altar se quemaban los restos de los animales sacrificados, etcétera, etcétera. Toda esta configuración del tabernáculo instalada en la tierra de Moriah, en Jerusalén. Mire por favor, capítulo 22. Dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Dios se lo mostró a David, mis amigos. Ahí tenía que instalar el templo, el tabernáculo, construir el templo. ¿Se da cuenta? Ahora, avance conmigo, por favor. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, edificó el templo. Usted lo sabe, ¿verdad? Mire, aquí lo pongo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Vio que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Allí iba a estar el templo, allí estuvo siempre el templo. Todos los años del templo de Salomón lo destruyeron los babilonios, lo reconstruyó Zorobabel. Todos los años de ese templo hasta los días del Señor Jesús lo destruyeron los romanos. Les cuento, los judíos quieren volver a edificarlo o edificar el tercer templo.
en el mismo lugar, en el monte Moriah. ¿Se da cuenta? Con el altar fuera del campamento, allá en el monte de los olivos, al oriente, a la salida del sol. Allí Jehová iba a poner su nombre, porque en el día de la inauguración del templo, Salomón destaca eso. Avance conmigo un poquito, por favor. En el segundo libro de Crónicas, fíjese allí, capítulo 6, la gran oración dedicatoria del templo de Dios. La gran oración del rey Salomón. Mire, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, el templo, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Mira versículo 6. A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, dice Dios, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo, Israel. Mire, Jerusalén eligió Dios y el templo para poner allí su nombre. ¿Le suena, no? Deuteronomio 16, siglos atrás había dicho, a la Pascua, al Cordero lo deben sacrificar donde yo elija poner allí mi nombre. Era allí, en la tierra de Moriah, en las inmediaciones de todo el sistema del templo, es decir, el tabernáculo instalado en Jerusalén como templo, monte Moriah y el altar fuera del campamento en el monte de los olivos. ¿Se da cuenta? Allí debían sacrificar la Pascua. Pero recuerde, Dios estaba indicando el lugar donde iba a sacrificar su cordero. No lo olvide. Recuerde, el cordero iba a ser sacrificado, el cordero de Dios, el segundo, el que anunciaba la profecía hebrea, con base en el esquema del cordero de Egipto, el cordero de la Pascua. Se va dando cuenta, ¿no? En tiempo, lugar y forma sería sacrificado. Lugar, Dios se lo había mostrado a Abraham. Dios le dice a Moisés, y por medio de la ley a los judíos, no coman ya el cordero en su casa, lo deberán sacrificar y comer en el lugar que Jehová elija para poner allí su nombre. Y allí fue, en la tierra de Moriah, en Jerusalén, lugar mostrado, yo diría, a Abraham, y mostrado a David y al rey Salomón. Allí Dios sacrificaría su cordero. Bueno, allí los judíos debían recordar el cordero de Dios de Egipto, ¿sí? Allí Dios iba a sacrificar el suyo. Tiempo, lugar y forma. Lugar ya lo vimos. Tiempo. Bueno, bastante de esto hemos desarrollado, así que me apuro un poquito. El cordero llegaría a su tiempo, a su tiempo. De hecho, mis queridos amigos, nacería en tiempo y lugar donde los corderos destinados al sacrificio nacían. Cuando el Señor Jesús, y lo hemos estudiado en Cristología Video 20, cuando el Señor Jesucristo nace en Belén de Judea, nace en las inmediaciones de los rebaños del templo, 11 kilómetros al sur del templo. Allí nacían y eran criados los corderitos kosher, tamim, perfectos, destinados al sacrificio. El Señor nació en ese lugar. No solamente moriría como cordero, nació entre los corderitos destinados al sacrificio. Llegó el cumplimiento del tiempo. Aquel 10 de Abib entró en Jerusalén montado sobre un potricito de asno, ¿se acuerda? Pero era el día exacto, el 10 de Abib, ya lo estudiamos varias veces, que ponían aparte el cordero para vigilar lo que fuese perfecto. El día 14 lo sacrificarían a la mitad de la tarde. Ahora, esa fue la revelación de Dios a Moisés. En el mes de Abib, el día 14, a las 3 de la tarde, sacrificarán el cordero. Pero Dios había revelado que el Mesías príncipe, el Mesías rey y el Mesías siervo de Jehová llegaría a Jerusalén el día señalado, el año señalado por la profecía de Daniel. No lo voy a repetir, lo estudiamos, ¿se acuerda? Con Cristo, su entrada perfecta a Jerusalén. 173.880 días pasaron desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén y que viniese Nehemías, y el Mesías príncipe entró en Jerusalén. Entonces,
Él entró el día exacto y sería sacrificado el día exacto. Tiempo, lugar y forma. El tiempo lo marcó, el año se lo marcó Dios a Daniel por las profecías de las 70 semanas de Gabriel a Daniel. El año, el mes, el día y la hora se la marcó a Moisés. Dios sacrificaría su cordero en tiempo, lugar y forma. Forma, sí, la forma que revelaría Dios unos años después de Salomón por el profeta Isaías. Claro, ¿de qué forma iba a sacrificar Dios el cordero? No podía ser que viniere el Mesías, el siervo de Jehová, y que lo iban a sacrificar sus amigos. No, sería aberrante eso. ¿Y que lo iban a sacrificar en el templo? No, nunca Dios mandó eso, no. ¿Y cómo lo haría? Bueno, léalo en Isaías 53. Próximamente voy a dedicar una clase, una video lección para Isaías 53, pero dice que sería, lo anunció Isaías, por la rebelión de mi pueblo. Aquí lo pongo clarito. Isaías 53, Dios iba a sacrificar su cordero por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías. Ellos se iban a levantar contra él, de acuerdo también al cumplimiento del Salmo 2. También pongo el texto aquí, que dice que se levantarían contra Jehová y contra su Mashiach, su ungido. Mire usted, entonces, por la rebelión de mi pueblo Israel, decía Isaías, como cordero sería llevado al matadero, angustiado, afligido, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Ah, terrible, matadero romano sería. Y fue por la rebelión de mi pueblo. Ah, abatido, molido por el castigo previo, por la rebelión de mi pueblo, como cordero fue llevado al matadero. Y así lo predicaba el apóstol Pablo, lejos, en Hechos 13, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Hechos 13, 27 y 28. Aquí pongo sus palabras exactas. Le está diciendo a los judíos de Antioquía de Pisidia, las autoridades de Jerusalén, sin saber quién era él, o sin recibirlo, sin creerlo, cumplieron, sin comprender los textos proféticos de la ley y los profetas que se leen todos los días de reposo, dice, sin comprenderlo, cumplieron la profecía al ejecutarlo, al matarlo. ¿Qué le parece? Entonces, forman que lo iban a ejecutar al cordero por la rebelión de mi pueblo. La rebelión de mi pueblo lo entregaría a las autoridades romanas y lo llevarían al matadero romano. ¿Se da cuenta? Ah, el Señor sufriría lo que dice Hebreos 12:13. Sufriría esa gran contradicción de pecadores contra sí mismo, contra él, que los llevó al matadero romano. Estaba anunciado. De manera que Dios había anunciado claramente que iba a sacrificar sobre el esquema del Cordero de Egipto y el esquema de la fiesta de la Pascua. Dios sacrificaría su Cordero en tiempo, lugar y forma. Año, mes, día y hora, revelado a Daniel y a Moisés. Lugar, revelado a Abraham, al rey David y al rey Salomón. ¿Qué le parece? Y forma revelada a Isaías 53, que vamos a detenernos en estudiar, como les dije, en alguna próxima lección. Llegó el tiempo del sacrificio, mejor dicho, llegó el tiempo de su manifestación pública, y el profeta judío llamado Juan el Bautizador, lo presentó en el Jordán. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí, les presento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el punto cúlmine, el punto final de la ley, los profetas y los salmos. Juan fue el magnífico profeta judío presentando al Mesías. El Señor destacó a Juan como el gran profeta, en el cual se cumplía y anunciaba toda la ley y los profetas. Magnífico Juan. Y él es el que lo anuncia como el Cordero
no solamente iba a limpiar los pecados de Israel, iba a quitar los pecados del mundo. Ahora, ¿le creemos a Juan? ¿De dónde saca esto? Yo le creo porque creo que fue profeta enviado de Dios. Pero quiero decirles y aclararles que también antes, 700 años antes, ya lo había profetizado Isaías. Lo ponemos aquí, usted lo puede leer en Isaías 49:6. Dios habla al siervo de Jehová, al Mesías, y le dice: es poco para ti que restaures, que rescates y restaures a Israel. Te pondré por luz a las naciones y por salvación, mi salvación, hasta lo postrero de la tierra. Por eso el Señor años después envía a los suyos a predicar hasta lo último de la tierra. Lo habrá leído en el libro de Hechos, ¿no? Isaías 49:6. Dios anuncia por el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, que en el Mesías, su siervo, el Cordero, él iba a proveer salvación hasta lo último de la tierra. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, magnífico, como indicó quién era el Mesías, y la voz del Padre presentó a la nación de Israel, lo hemos estudiado, ¿se acuerda? Al Hijo, al Mashiach, al Cristo. Este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Sería Cordero Tamim, sería Cordero perfecto. Llegó el tiempo y entró en Jerusalén. Lecciones pasadas, quiero ser breve, usted ya lo sabe, yo lo reiteré varias veces. Mateo 21 entró de manera perfecta, exacta y oficial en Jerusalén como Mesías de Israel. Entró como rey, que iba a ser rechazado, reinará cuando regrese a Jerusalén, y entró como Cordero el día 10 de Abib, su entrada, Mateo 21. Leímos también en Lucas 19 que iba diciendo: si al menos supiese Jerusalén lo que en este tu día es para tu paz. Claro, era el día señalado. Y leemos en Juan 12 que era el día 10 de Abib, porque él llegó a Betania el viernes, caminando largas distancias, le hicieron un banquete de Shabbat el viernes a la noche, descansó el sábado, primer día de la semana entró en Jerusalén, ese era el 10 de Abib. ¿Estamos? Su entrada perfecta. Entonces, 5 días de exposición pública, lo vimos en lecciones anteriores, no lo voy a repetir, y quedó comprobado que él era perfecto en su enseñanza, en sus expresiones, en sus juicios, tremendo. Y ya avanzamos y lo observamos en su ejecución, porque fue ejecutado en las afueras de los muros por autoridades y soldados romanos. Y ahí vamos a ir a observar esto. Amigos, hablamos de la ejecución del Señor y vamos entonces a Juan 18 y 19. Ya hemos pasado por algunos de estos textos, vamos a seguir considerándolo, pero bueno, quiero avanzar en realidad a capítulo 19. Mire por favor conmigo, lo vamos a ir poniendo a mi derecha, Juan 19, 14. Era la víspera de la Pascua, como la hora sexta. Sí, el día 14, cuando sacrificaban el cordero a la tarde, un día de plena actividad pública. El día siguiente iba a ser reposo solemne, ¿tá? Era la víspera de la Pascua, como la hora sexta. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Va a ser la última presentación, Poncio Pilato, del Señor, y le van a gritar: crucifícale, crucifícale. Se va a lavar las manos y va a decir: no encuentro falta en él, ahí lo tienen, crucifíquenle. 6, la hora sexta es en la forma de decir la hora, en la forma horaria de los romanos. La hora sexta es las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, Poncio Pilato entrega al Señor para que fuese crucificado. Tarea de soldados y autoridad romana, y lo llevan a crucificarle. Leemos enseguidita en Marcos 15, lo crucifican a las 9 de la mañana. Ahora bien, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hay tinieblas sobre Jerusalén, y a las 3 de la tarde el Señor clama teniendo sed. Mire por favor, Juan 19,
versículo 28, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Le alcanzaron en una esponja con una caña, no muy alto estaba crucificado, le alcanzan vinagre. Él lo prueba, lo toma y entonces exclama con fuerza, consumado es, todo está perfectamente cumplido, consumado es. Y con fuerzas desde donde solo él tenía, clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Pero aquí quiero que leamos un texto muy importante. Mire por favor, Juan 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo que venía, al atardecer comenzaba, aquel día de reposo era día de reposo de gran solemnidad. Claro que sí. Entonces rogaron a Pilato que le quebraran las piernas para apurar la muerte. Y vinieron al Señor, el Señor ya estaba muerto, a él no le quebraron las piernas. Mire por favor, Juan 19, 32, vinieron los soldados romanos, quebraron las piernas de los ladrones que estaban crucificados a ambos lados del Señor. Cuando llegaron a Jesús, versículo 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 36. Todas estas cosas, dice, sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Juan fue testigo, el escritor. Y dice, esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, que dice, no será quebrado hueso suyo. Claro, Juan el escritor identifica a Jesús como el Cordero de Dios colgando allí. Y dice que de él estaba escrito que no iban a quebrarle hueso alguno. ¿Dónde estaba escrito? En Éxodo 12, al principio de esta línea doctrinal y profética del Cordero. Mire, cuando Dios dijo en Egipto que no quebraran huesito alguno del Cordero, estaba anunciando proféticamente que en la cruz al Cordero de Dios no le iban a quebrar hueso alguno. Se cumplió la Escritura y además se cumplió la Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Y esa es una Escritura de Zacarías capítulo 12, que se cumplió en parte. Porque sí, estaban mirando al que traspasaron, pero cuando regrese, Zacarías capítulo 12 dice que mirarán al que traspasaron, le preguntarán qué heridas son esas en tus manos, y él responderá, con estas heridas fue herido en la casa de mis amigos. Qué tremendo, cómo se cumplió la palabra profética de manera exacta, mis amigos. Ahora, vamos a Marcos capítulo 15, vamos a Marcos capítulo 15, lo comprende, ¿no? Día 14, a media tarde, los judíos, como comenzaba a las 6 de la tarde, o al atardecer, comenzaba el reposo solemne del día 15, dijeron, bueno, hay que apresurar la muerte de estos hombres para que no queden colgados sobre el madero en el día solemne. Entonces, quebraron las piernas a los ladrones, pero cuando llegaron a él, no le quebraron hueso suyo. Dice Juan, yo fui testigo. Fue para que se cumpliese aquel detalle profético del Cordero de Egipto. No quebrarás hueso suyo, hueso alguno. Lo había anunciado Dios de esa manera profética. ¿Se da cuenta? Marcos capítulo 15, ya vamos terminando. Marcos capítulo 15, quiero enfatizar allí los horarios, aunque ya lo vimos en estudios anteriores. Marcos capítulo 15, tengo aquí mis lentes, mire por favor, Marcos nos dice 15:25, era la hora tercera del día cuando le crucificaron. Esa es la forma de expresar el horario de los judíos. Al decir hora tercera, era las 9 de la mañana. Al Señor lo crucificaron a las 9 de la mañana. Mire, Marcos dice algo más. Marcos 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, desde el punto de vista judío, eso es el mediodía. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde.
Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y clamó sus últimas palabras y dice versículo 37, Jesús dando Jesús una gran voz, expiró, murió, entregó su espíritu. ¿Se da cuenta? ¿A qué hora? A la hora novena. Mire, lo tiene clarito, ¿no? Versículo 25, la hora tercera del día fue crucificado, 9 de la mañana. De 12 a 3 de la tarde hubo tinieblas sobre Jerusalén. A la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo entregó su vida en el madero. Quedó ese madero ensangrentado cuando lo descolgaron después. ¿Qué le parece? Él es el Cordero. Aquella tarde, mis queridos amigos, a las 3 de la tarde, a la hora que Dios le dijo a Moisés, aquella tarde, mis amigos, debe haber tarde tenebrosa, oscura en Jerusalén. Terrible, porque muchos se habían enterado de lo que estaba pasando. Aquella tarde tenebrosa en Jerusalén, el encargado allá arriba del templo hizo sonar el shofar, ese cuerno de carnero, esa trompeta que penetra los oídos a larga distancia. Sonó el shofar en el templo para que los sacerdotes sacrificaran el cordero de la fiesta. Pocos metros fuera del muro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis amigos. El Cordero perfecto y exacto por donde lo mire. Tiempo, lugar y forma. Y con detalles proféticos. Cordero kosher, limpio, sano, Cordero perfecto. El apóstol Pedro dice que fue destinado desde la fundación del mundo. Claro que sí, yo lo creo, porque incluso, no hemos hablado de eso, pero Dios le mandó a Abel, hijo de Adán y Eva, que sacrificaran cordero delante de él, y se agradó de su ofrenda. ¿Qué le parece? O sea, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo fue preparado el cordero, perfecta y prolijamente anunciado por la profecía hebrea, la palabra profética más segura. De manera exacta se cumplió todo y hasta los más mínimos detalles anunciados. He aquí el Cordero, dijo Juan, claro que sí. Y le digo más, la línea profético doctrinal continúa, porque el libro de Apocalipsis, hasta Apocalipsis dice que en el futuro y por los siglos eternos adoraremos al Cordero nuestro Salvador. Claro que sí, porque Él murió a la media tarde. Fue descolgado del madero, fue sepultado, al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos. Quedó ese madero ensangrentado, mi amigo. Y cada uno de nosotros, amparados por la fe, porque ya no está, ¿no? Al día siguiente ya no estuvo, amparados sobre ese sacrificio y ese madero ensangrentado y el Cordero y su sangre entregado por nosotros hoy por Él tenemos vida eterna. Vida eterna, algo magnífico. He aquí el Cordero de Dios, el Señor Jesús, el siervo de Jehová, el Hijo de Dios, el Señor mismo, Dios, el ser humano judío. He aquí el Cordero, mis amigos. No es un trocito de pan en una ceremonia. No es una hostia. No, por favor, en una ceremonia religiosa. No, no es una ceremonia, un mito. Él es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios, dijo el profeta Juan. He ahí el Cordero de Dios, yo se los anuncio también. Perfectamente profetizado, exactamente cumplido hasta los más mínimos detalles. El Señor Jesús es el Cordero de Dios. Fue anunciado por Dios a Abraham y por medio de Abraham, Moisés, David, Salomón, Isaías, Daniel y el profeta Juan el Bautista. ¿Qué le parece? No hay duda. No hay duda. Por eso les decía, esta es la más grandiosa de las profecías de la Biblia. Porque fue extraordinariamente anunciada, presentada a través de siglos, prolijamente cumplido. Todo se fue preparando hasta que todo se cumplió
de manera exacta. Así que perfectamente anunciado, perfectamente cumplido. Y yo les dije al principio, del Cordero depende la vida y el destino eterno de cada ser humano. Ahora, Él hizo todo lo que tenía que hacer como Cordero, sacrificio exacto y perfecto. Ahora tu destino eterno depende de ti. Depende si le recibes como tu Salvador personal o no, lo dejas de lado. Yo lo recibí hace más de 40 años, confié en Él, Él es mi Salvador, yo he confiado en Él. ¿Te das cuenta? Él fue sacrificio perfecto por mí, pagó mis culpas, cargó en su cuerpo sobre el madero mis pecados. Esa sangre derramada hace que el juicio de Dios pase por alto de mi vida, porque yo me amparé en Él, le creo, le creí. ¿Y vos? Y usted, por favor, crea en Él, murió por nuestros pecados, fue magnífico. Dios lo señaló al mundo entero de una manera magnífica. Desde aquel día que yo le creí, tengo vida eterna, Él me lo prometió, me llevará a su gloria muy pronto. Así que, por ti también Él murió. ¿Has confiado en Él? Arrepiéntete de tus pecados. Yo me arrepentí de los míos, todos somos pecadores. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. Dile, Señor, ahora lo entiendo. Fue magnífico esto. El Señor es magnífico y perfecto. Se entregó por mí, puso su vida por mí. Creo, Dios, creo en el Cordero. Quiero que Cristo sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Dile así a Dios. Expresa tu fe, confírmate a ti mismo en esta fe y compártelo con tus amigos, porque ellos también lo necesitan. Yo he cumplido, así como Juan lo presentó, he aquí el Cordero de Dios. Yo te lo he explicado, enseñado, leído, mostrado, yo te lo he presentado a tu vida. Ahora ve y díselo a otros, díselo a otros. Cerramos la clase. Magnífico Señor. Gloria sea a Dios. Gracias por este Cordero perfecto. A Dios sea la gloria y al Cordero porque Él vive y pronto le veremos. Gracias por llegar hasta el final de la clase. Dios les bendiga. Los espero en la buena gracia del Señor para la próxima lección.